Vamos a ver esas tres escenas, que son tres escenas que aparecen en los 4 evangelios. La primera escena que vamos a ver y una enseñanza es la entrada triunfal. La segunda es la oración de Jesús en Getsemaní. Y la tercera escena es este versus. Barrabás Jesús. Entonces, comencemos con la entrada triunfal, que es la escena que marca un antes y un después, un cambio en este ministerio de Jesús, de estar un poco en secreto y evitar las multitudes. Jesús pasa a estar frente a multitudes y con una abierta confrontación, principalmente en el templo. Pero vayamos entonces con la primera escena. Jesús entrando en Jerusalén, esa como es titulada la entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén, estoy leyendo Marcos capítulo 11, voy a leer el versículo 1 y 2 y después el 7 y 11. Marcos 11, voy a leer desde la NBI, dice: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie, desátenlo y tráiganlo acá. Le llevaron pues el burrito, estoy desde el 7, pues el burrito a Jesús y luego le pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino y otros usaron ramas que habían cortado en los campos, tanto los que iban delante como los que iban detrás. Decían: Hosana, que significa sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Esto es lo que generalmente la iglesia celebra como el Domingo de Ramos. Y es llamativo que generalmente resaltamos la entrada triunfal y directo nos vamos a la resurrección. Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección. Como que pasamos por alto lo que después sucedió, que es en realidad lo que Jesús hizo. Jesús organiza una entrada mediática, provocativa, en el contexto de la Pascua, donde los judíos celebraban con expectativas la liberación que Dios hizo de Israel cuando estaban en Egipto y ahora estaban esperando algo parecido. Ahora, hay algunas notas de color ahí que vemos en el texto. Les dice que vayan a buscar un burrito que estaba en la entrada de la ciudad atado y que nunca, o sea, un burrito 0 km, ¿no? Del año. Burrito pero del año, prestado pero nuevo. Y le dice, y si preguntan, dígale, el Señor lo pidió. Esa es una frase que usaban los reyes. Los reyes tenían autoridad para tomar lo que sea. Pero con la aclaración de que después de que lo use, lo va a devolver. 2 cosas, así como entre paréntesis. Por un lado vemos esta autoridad que Jesús toma de rey, así como David había dicho en otro momento de agarrar los panes y comerlos, es decir, toma una autoridad: esto es mío y yo puedo hacer uso de lo que es mío y solamente lo tienes que dar una vez que menciono.
Pero otro lado, si lo vemos de una perspectiva un poco más relacional, humana, podemos decir, ¿qué testimonio que tenía Jesucristo? La gente sabía que si él pedía algo prestado, después lo devolvía. Ahora, se van con este burro, le ponen mantos encima, todo simbología de lo que pasaba con los reyes, nada más que entraban en un corcel de guerra, anunciando la victoria y tomando la tierra, pero Jesús entra humilde sobre un burrito. Y la gente tira palmas y todo esto es propio a una celebración cuando un rey llega y toma un nuevo territorio. Ahora, la pregunta acá es, ¿qué es lo que motivó a la gente esa celebración tan bulliciosa? ¿Qué es lo que motivó que las personas se agrupen? Había tanta gente adelante y atrás, dice que era la multitud. Bueno, lo que realmente motivó a la gente estar ahí aplaudiendo, tirando palmas era la errónea idea de que Jesús entraba a Jerusalén para liberarlos, para liberar a la nación de esa dominación extranjera que estaban sufriendo y así de alguna manera resucitar las antiguas glorias de Israel. Esto era lo que motivó a ellos ir y agolparse. Ellos están esperando a Jesús que organice un golpe militar y se equivocan. Y de lo primero que Jesús quiere liberarnos, porque el texto bíblico nos habla, cuando anticipan el ministerio de Jesús y Jesús lee el rollo, dice que Él ha venido para dar libertad a los cautivos. Y de lo primero que el Señor nos quiere liberar es justamente de eso. Él nos quiere liberar de una fe voluble, de una fe que se desvanece, que ante el más mínimo indicio de que va a haber problemas desaparece. El Señor Jesús nos quiere liberar de ese entusiasmo de los alborotos y del montón, del entusiasmo del día, de la multitud que levanta la mano y que promete, pero no calcula el costo del seguimiento de Jesús. Y el Señor no nos quiere ver solamente ahí en una fiesta celebrando, sino Él quiere que caminemos con Él el camino que va hacia la cruz. Claro que nosotros llegamos a Jesús de distintas maneras. Algunos de los que están acá llegaron a la iglesia y a Jesús después persiguiendo a una chica. Yo lo conozco, sé quiénes son. Y algunos están todavía haciéndolo. Pero ¿sabes qué? No importa cuál es el motivo por el cual viniste, es importante el motivo por el cual después saliste. Y algunos vinieron por necesitar una necesidad muy específica, un problema de matrimonio, un problema de salud, un problema de lo que sea. Pero cuando venís después te das cuenta que el real problema que tenés es la salvación, de que estás perdido, que si morís te vas al infierno, de que no hay esperanza, de que estás solo, de que necesitas salvación. Y después sobre Jesús construís familia, amigos, trabajo, lo que venga. Pero cuando solamente buscamos lo que nosotros queremos, le ponemos a Jesús un contenido y nuestras propias expectativas y no escuchamos lo que Él quiere hacer, una obra maravillosa de salvación en nuestra vida. Y el Señor nos quiere liberar de esa falsa expectativa. Jesús no acepta como una verdadera alabanza los gritos de una multitud que no va a estar después orando en el Getsemaní, en la oscuridad del Getsemaní, y menos lo va a acompañar al Gólgota. Falsas expectativas, cargando a Jesús con nuestros propios deseos. El Señor Jesús necesita discípulos dispuestos a seguir hasta el final, aun cuando tengan que hacer frente a dolores, a un enorme sufrimiento. Qué poco que puede hacer Dios con cristianos que se dejan ver solamente en festividades. Y frente a la aparición de amenazas que ponen en juego mis deseos, mis derechos, esconden su rostro en silencio y se escapan. Y Jesucristo nos quiere hacer libres, libres de una fe volátil que se rinde
y nos quiere sostener con su mano de poder, aun cuando eso signifique el camino al Gólgota, pero con una parada antes en Getsemaní para orar. Y eso nos lleva a la segunda escena. Y vamos a ver la segunda escena con las luces apagadas. La segunda escena es la oración en el Getsemaní. Jesús, angustiado en el fondo de su corazón, se va a orar y les pide a los discípulos que hagan lo mismo también, pero ya sabemos lo que pasa. Gracias. Abba. Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En la primera escena vimos que el Señor nos quiere liberar de nuestra iniciativa de entusiasmo motivada por el montón que prometería alegría continua y bienestar. Llamarla una fe voluble. Pero en esta segunda escena que vemos de Jesús, Él también nos está llamando y nos quiere dar libertad. Jesús nos quiere dar libertad de nuestra propia voluntad, de nuestras propias iniciativas, de nuestros propios proyectos, de
de que se haga mi voluntad. El Señor está ahí enseñándonos que necesitamos ser libres. Y para eso es necesario renunciar. Tu vida o mi vida no es tuya, no es mía. Fuimos comprados por el Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y en última instancia nos debemos a los demás, a quienes no conocen a Cristo, a los que no tienen esperanza. Renunciar a nuestros personales deseos, nuestros privilegios, a nuestros derechos, para vivir así en un obediente seguimiento constante en Jesucristo, que demanda morir a sí mismo y vivir para Cristo. Hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, significa confiar en Él y actuar conforme a las Escrituras. Significa que entender al Señor Jesús no se trata de una decisión que una vez tomé, se trata de perseverar en sus pisadas. En la primera escena es como que vemos gente levantando la mano y prometiendo muchas cosas. En la segunda escena vemos diciendo el Señor Jesús diciendo, sabes que tienes que renunciar a tus propios planes. Jesucristo mismo diciéndole al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Porque sabía lo que se venía, sabía el dolor que venía, sabía la crucifixión, sabía de la vergüenza, sabía del peso del pecado, sabía. Pero aún así, en su balbuceo de decir, Señor, luchando consigo mismo, dejándose guiar por el Espíritu Santo a pesar de su deseo personal, renuncia a apartarse del camino del Señor y a hacer su propia voluntad. Y le dice, Padre, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos de los que estamos acá? Demasiadas veces en la vida ya hemos hecho lo que nosotros queríamos a nuestra manera. Y fuimos a parar en la arbolada. ¿Te acordás? Yo voy a, cuidado que hay una curva trambólica y no sé qué, una bajada. Yo voy a ir como yo quiero. Algunos saben lo que estoy hablando, un viejo video que aparece por ahí. Y bajé en un 80, no sé en cuánto, y ¡bum! ¡Brim! Me fui, volé. Y él voló y yo volé en la arbolada. Y ahí nos encontró el Señor. Algunos miran como diciendo, ¿de qué? Este está en el Evangelio, ¿de qué? No, en Google, búscalo, arbolada, ya está. Un ejemplo de hago mi voluntad y no me importa nada. Lo que yo quiero, punto. Y ahí está el Señor diciendo, ¿cuántas veces Dios te tuvo que bajar del árbol? ¿Cuántas veces me vino a buscar fundido, con el motor fundido, chocado, volcado al costado del camino, cuando nadie paró a ayudarme? Es el Señor que vino a decir, voy a hacer mi voluntad, mi hijo. Y el Señor nos quiere liberar de nuestra propia voluntad, quiere que seamos salvos de nuestras propias iniciativas personales y que abracemos la causa de Cristo. Y que abracemos la causa de Cristo, incluso en esos momentos de más lucha, cuando nos sentimos indignos del Señor. Hay todavía un paso más, que es para lo que Jesús vino, que era ir camino a la cruz. Pero antes que eso, viene una acusación y un versus. Y en ese versus se jugaban dos maneras de pensar, dos ideologías, dos mundos. Y ahí está el Señor. Y ahí está Barrabás. Y vemos la última escena. Me habéis presentado a este como un hombre que desvía al pueblo. Y he aquí
habiéndole interrogado, no he hallado culpa alguna en este hombre de lo que le acusáis. Lo envié a Herodes, y tampoco él halló que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Yo le soltaré entonces después de haberle castigado. Según la costumbre, en esta época del año un prisionero es liberado. Barrabás. Suelta a Barrabás. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Crucificadlo. ¡Sí, crucifícale! ¡No! Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo. E inocente soy yo de la sangre de este justo hombre. Allá vosotros. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estamos recorriendo la semana de la pasión de Cristo. Y como vimos cada día, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todo se trata de Jesús. Está hablando de Jesús que está yendo hacia la cruz. No hay otros personajes, no hay injerencia de otros nombres, prácticamente es Jesús. Todo el foco está sobre Jesús y vemos a Él que se está encaminando así como había prometido. Si bien los discípulos no lo habían entendido, Él está caminando hacia Jesús, pero de repente, como una interrupción, aparece este nombre que no sabemos casi nada de Él, pero sabemos algo, que es un rebelde. Como que interrumpe el fluir de la historia de Jesús, del camino hacia la cruz. No sabemos tanto que Él, excepto que es un asesino, un líder de la insurrección, un rebelde, un líder de rebeldes. Y en el primer discurso de Pedro a la iglesia lo va a tomar nuevamente. Evidentemente estaba fresco lo que había ocurrido y va a decir que era un asesino y que ustedes eligieron eso. Ahora, ¿por qué he mencionado este Barrabás? Causa como mínimo asombro. En el fluir de esta historia de Jesucristo yendo a la cruz y de repente este Barrabás, ¿por qué está en la historia de Jesús caminando hacia la cruz? Vemos a Pilato pensando que en sus manos ahora está el tomar la decisión del destino de estos hombres. Pilato piensa, bueno, está en mis manos, yo ahora voy a decidir y tengo una salida para poder quedar bien. Y los judíos tienen una tradición para dejar libre a un reo, entonces yo voy a liberar a uno de estos prisioneros del corredor de la muerte, y ahí está él, poniéndose en un espacio atrevido como juez de la vida. Pilato se sienta en ese banco de juez y piensa que está en sus manos la decisión. Ahora, ¿quién es capaz de presentar a Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, contra Barrabás, un asesino y rebelde? Pilato dice, bueno, ok, ¿a quién eligen? ¿A quién prefieren? Es una blasfemia. Esto es demasiado, no hay comparación. Estamos hablando de Jesús y de Barrabás. Barrabás sí es un verdadero prisionero, un hombre que debe estar en ese corredor de la muerte. Es un rebelde, es un hombre lleno de maldad. Él está frente a las consecuencias de su propia vida. Él es un hombre que por su propia rebelión está ahí, asesina personas. Es un hombre malo, es un asesino, es un ladrón. Él merece las cadenas, él merece esa cruz. ¿Y Jesús? Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿A quién quieren? ¿A quién quieren? Queremos a Barrabás.
dijo el gentío: danos a Barrabás. Y los soldados subieron con sus llaves, desencadenaron a Barrabás y abrieron su candado y se cayeron sus cadenas y dejaron libre a Barrabás de esas cadenas que lo ataban y de esos grilletes. Y Barrabás caminó hacia abajo, recibido ahí por sus amigos rebeldes y rufianes iguales que él. La gente me ama, la gente me quiere. Yo no conozco a ese tal Jesús, pero que se ve. La gente me ama, me han liberado. Parece que no hay ni un mínimo de conciencia en Barrabás, usando un poco de imaginación santa en el contorno de las Escrituras. No aparece un agradecimiento, no aparece un poquito de respeto, un poquito de reconocimiento que el que está ahí es Jesucristo. No se ve nada de eso en Barrabás y Dios lo sabía. Jesús se queda ahí parado en silencio, como un cordero que será entregado al matadero, porque él sabía que era la voluntad del Padre. Él dijo: Padre, está bien. ¿Por qué? Dijo, está bien. Porque Jesús sabía que el Padre tendría que tratar a Jesús como Barrabás para poder tratar a Barrabás como a Jesús. Y Barrabás pensó: fueron las personas las que me dieron libertad. No fue así. No fueron las personas las que te dieron libertad. Fue el Padre Celestial, que está por encima de todo. Y cuando leemos la historia nos damos cuenta de quién en realidad es Barrabás. ¿Quién en realidad es Barrabás? Barrabás soy yo. Barrabás eres tú. Sos vos. Barrabás somos nosotros. Y en la historia lo que vemos es a Dios amando a Barrabás. Yo amo a Barrabás. Pareciera que podés escuchar eso al ver los acontecimientos, pero Dios es un hombre malo y lo amo. Pero Dios no va a volver a darte gracias si yo lo amo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Pero ¿sabes qué, Dios? Es muy probable que Él no vuelva a darte las gracias. Lo sé, lo amo. Dios envió a su Hijo Jesucristo por Barrabás, aún sabiendo que se alejaría de Jesús y del regalo que Jesús le dio, que es la libertad, porque lo amaba. Y nosotros como audiencia, como creyentes, que hemos sido salvos por la gracia de Dios, que nuestros ojos se han abierto y hemos respondido al mensaje de la salvación diciendo: sálvame, Señor, y entendido que no es por obra sino es por gracia, para que nadie se gloríe, entendiendo nosotros que con nuestras fuerzas vamos a poder liberarnos de las ataduras del pecado, de los grilletes, de las tentaciones que nos tienen encerrados. Nosotros como cristianos a veces pensando que se trata de nuestra voluntad, que es una cuestión de iniciativa para poder ser libre del pecado, para que finalmente yo pueda estar bien y me voy a esforzar un poco más y voy a hacer un poco más el devocional y voy a ser un poco más, tener un poco más de foco, un poco más de esfuerzo, un poco más de iniciativa, voy a poner un poco más de mí. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr, no vas a triunfar, porque no se trata de eso. Eso es lo opuesto al evangelio. Estás aprisionado, hay cadenas que te atan,
Estás debajo del poder de la tentación y del pecado y hay cadenas que te controlan y eso te indigna y querés libertad. ¿Qué vas a hacer? Hacer fuerza para poder liberarte y pensar que con tus propias fuerzas vas a ser libre. No lo vas a lograr. No eres ni un poquito así una amenaza para los poderes del infierno. Y la ambición del pecado y ni las tentaciones sexuales, no vas a vencer. No vas a triunfar por tu propia iniciativa y esfuerzo. Solo vamos a hacer una estadística más. La respuesta no está en nuestro interior. Ni en un esfuerzo humano, ni en una disciplina constante, ni en una dedicación, ni en un enfoque, ni en una vida de devoción. La respuesta no está ahí. No, eso no va a salvar tu vida, ni tu matrimonio, ni tus hijos para que puedan ser salvos. Solo hay alguien que tomó tu lugar y mi lugar. Y Él es el que permaneció en silencio ante Pilatos y dijo, sí, liberen a Barrabás y tómenme a mí. ¿Cuántas veces yo me siento que estoy parado en ese lugar? Yo estuve parado ahí. Yo estoy parado ahí muchas veces y esa es mi historia porque yo soy Barrabás. Y cuando quisieron quitarme los grilletes y las cadenas, yo dije, no, yo me lo merezco. Yo hice la maldad, yo fui el pecador, yo merezco las consecuencias de mi pecado, no. Yo me lo merezco. Y es como que Jesús se da vuelta y me mira, ¿no? Déjame a mí. Yo tomo tu lugar. Yo voy a pagar el precio. Yo voy a cargar con tus pecados, con tu culpa y con tu vergüenza. Déjame a mí tomar el lugar de tu dolor, de tu pecado. Pero no, Dios, yo soy culpable, yo me lo merezco, yo me lo busqué. Mi matrimonio no va a funcionar. El divorcio es lo que tengo que vivir porque son las consecuencias de lo que yo mismo hice. Lo merezco eso y mucho más. Merezco estar solo, merezco la pobreza. Y desde el cielo la voz que dice, no. Señor, estoy avergonzado. Otra vez en el pecado. Y el Señor dice, dame tu vergüenza. Pero Señor, ¿qué va a pasar si vuelvo a caer? Si lo vuelvo a hacer. Y el Señor está ahí diciendo, yo voy a estar acá presente contigo. Pero Dios, yo no quiero lastimarte. Otra vez lo mismo. Y el Señor diciendo, dame tus pecados, hijo. Es todo lo que tenemos. Pero me siento indigno. Y está bien porque es la realidad. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Quién te va a aceptar? Con tus locuras, con tus pecados, con las cosas que ocultas. ¿A dónde vas a ir? ¿A quién vas a engañar? Solo es en el Señor en el que encontramos completa aceptación y amor. Y Él nos toma. Podemos aparentar delante de los demás que algunos somos mejores que otros y tenemos una vida más o menos más piadosa que los demás. Pero ese juego no lo podemos jugar delante de Dios porque todos necesitamos al Señor, ser perdonados nuestros pecados, arrepentirnos y entregarnos a su gracia para que Él nos sostenga y nos lleve. Es todo lo que tenemos. El gran desafío no es ni la disciplina, ni el enfoque, ni todo eso es importante, pero si no está la gracia de Dios, si no confío en el poder de Él para liberarme, es vacío. Es solamente Dios. ¿Cómo es posible un Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible un Dios con un amor que escandaliza?
tan grande, tan profundo, tan ancho, tan alto es el amor de Dios. Por eso el apóstol ora para que nuestros ojos sean abiertos y podamos comprender la grandeza del amor de Dios. Y Dios diciéndote, dame tu pecado. Ok. Le doy mi pecado. Le di mi pecado a Jesús. Y estuve ahí parado en ese vacío en el que solo delante de Jesús encuentro perdón y aceptación. Y Cristo encaminándose hacia la cruz. Lo puedo ver caminar a Él, hacia la cruz. Donde será azotado, donde será clavado sus manos, donde pondrá una corona de espina, donde va a ser lastimado y escupido por mi causa, por mi culpa. Mientras que yo soy un hombre libre, ahora me quitaron las cadenas y Él se va a la cruz. Y su amor diciéndome, hijo, estás libre. Anda, viví. No vuelvas a la esclavitud, viví en la libertad del espíritu. Estoy contigo donde quiera que vayas, yo te sostendré, mi mano te sostendrá. Anda, viví, sé libre. Su amor diciéndome, andate, hijo, estás liberado. Yo voy a pagar el precio por ti. Yo pagaré el precio, cargaré tu pecado, tu culpa, tu vergüenza. ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucedió cuando pensamos que nosotros íbamos a poder solo en esta vida? ¿En qué estábamos pensando? ¿En que nosotros íbamos a poder salvarnos a nosotros mismos? No es así. No es así. No es así. Y el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y a mi vida. Y a mí me quebranta, querido. Y te invito a que cierres ahí tus ojos donde estás. Porque el Señor está pidiendo y nos quiere liberar de una fe volátil que frente al primer problema vuela. Nos quiere liberar de nuestra propia voluntad y de nuestros propios proyectos. Y nos quiere aferrar y atar a los planes y propósitos divinos del Señor que son buenos para tu vida. Pero por sobre todas las cosas te quiere liberar del poder del pecado. Es Jesús. Ora ahí donde estás. Es Jesús. Y solo Jesús. Te necesitamos, Señor. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Papá Dios. Te necesito, Señor.